Muy buenos días. Agradecemos la presencia de las autoridades, así como de las personas que nos acompañan en la sala virtual y en nuestras redes sociales. Sean todas y todos bienvenidos. Para dar inicio al acto conmemorativo 15 años construyendo transparencia, hace uso de la voz el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, agradecer al presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México la invitación a este 15 aniversario del Instituto en este evento denominado 15 años construyendo transparencia, al igual a todos los integrantes del Consejo y a quienes nos acompañan tanto en esta mesa, a Oscar Guerra Ford y a quienes nos acompañan en el evento. La verdad es que yo aprecio mucho esta invitación porque pues, la invitación de una manera llevaba a hacer una reflexión de lo que han sido estos 15 años de construir un proyecto que ha dado lugar a una de las instituciones que afortunadamente se han consolidado en la Ciudad de México y que ha sido un garante fundamental del derecho de la población, no solamente a acceder a la información pública, sino también proteger sus datos personales. Aunque en realidad, si hacemos remembranza del proceso de construcción de esta institución en la Ciudad de México, quizá habría que remontarnos hasta el año 2004, hace 17 años, cuando en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal surgió la primera iniciativa, donde lamentablemente hubo muchas limitaciones, pero se estableció por primera vez en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, la obligación de la autoridad a ejercer el derecho a rendir cuentas, a informar a la población y el derecho de la gente a poder acceder a toda la información que obra en las instituciones de carácter público. Yo recuerdo, Oscar también recordará aquellos momentos, como lamentablemente una mala visión en la primera ley de transparencia en el Distrito Federal llevó a que los propios sujetos obligados formaran parte del Consejo, en aquel entonces el CONCYT, el Consejo de Acceso a la Información Pública, porque se definió que hubiera representación no solamente del gobierno del Distrito Federal, sino también del Tribunal Superior de Justicia, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, incluso la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, lo cual distorsionó el objetivo fundamental de un órgano garante, porque los sujetos obligados formaban parte del órgano responsable de garantizar este derecho. Afortunadamente, y después de muchas discusiones, nos fueron 2 años de discusión, la iniciativa que replantea y da lugar al surgimiento de este instituto en el 2006 da un paso muy significativo que remonta no solamente esta limitación que se ha establecido de origen en el Distrito Federal y da paso a un instituto que ha ido fortaleciéndose en la medida que también hemos desarrollado un nuevo entramado institucional en la ciudad, porque ya no solamente nos referimos, como fue su origen, al derecho a la transferencia, a rendir cuentas y al acceso a la información, sino también se incluyó la protección de los datos personales y en el ámbito federal, que espero que se replique muy pronto en la Ciudad de México y en otras entidades, a organizar bien los archivos en la ciudad. Creo que este proceso de 15 años ha tenido también un momento definitorio fundamental en el 2017, cuando se publica la primera constitución política de la Ciudad de México, donde se ratifica la autonomía del Instituto de Acceso a la Información Pública y se establece una carta de derechos para los habitantes de la ciudad que hoy está obligado no solamente el gobierno de la ciudad a cumplir, sino que también están obligados los ciudadanos, porque se establece también como obligación en la Constitución el ejercer libremente sus derechos. Yo creo que esta experiencia de construcción institucional ha llevado a que el Instituto de la Ciudad de México sea una de las instituciones de avanzada, las más consolidadas dentro del país, y estoy convencido de lo que vamos a vivir en los próximos años es un proceso cada vez mucho más eficaz, que obliga a la autoridad de los sujetos obligados a rendir cuentas y hacer valer lo que también es resultado de las reformas en el ámbito federal. Hay que recordar cómo en la anterior legislatura, en un proceso
muy intenso. No solamente se dio paso a una nueva ley de transparencia y acceso a la información pública, a la protección de datos personales, a la ley de archivos, sino la construcción de un Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública que establece que todos los entes públicos y privados que reciban, administren o manejen cualquier recurso de naturaleza pública son sujetos obligados de rendir cuentas. Eso nos llevó a ampliar mucho el espectro de sujetos obligados que no se redujeron solamente a las instituciones gubernamentales o los órganos autónomos, a las entidades desconcentradas, centralizadas o las empresas paraestatales, sino incluso a los propios sindicatos, a las organizaciones sociales, a las organizaciones de la sociedad civil que reciben o administran recursos de carácter público a rendir cuentas. Y creo que esta nueva cultura se ha ido avanzando, que todavía nos falta mucho por consolidar, porque lamentablemente pues ahí prevalecen resistencias en la tentación de reservar o clasificación de información, el de no acreditar debidamente la prueba del daño, el de prácticamente declarar inexistente información con la que cuentan los entes públicos, y pues será parte de esta lucha no solamente social, sino también un trabajo institucional que nos permita hacer efectivo el ejercicio de este derecho. Yo felicito al Instituto de Transparencia de la Ciudad de México por este aniversario, deseando que sean muchos, muchos años más, pero también más de trabajo, de esfuerzo, y garanticen el derecho a todos los habitantes de la ciudad a que puedan tener acceso pleno a la información, que se protejan sus derechos y al mismo tiempo sea una contribución grave del Instituto a seguir haciendo de la Ciudad de México una ciudad de libertades y de derechos de todos los ciudadanos. Muchísimas felicidades a todas y a todos. Agradecemos su mensaje. A continuación escucharemos el mensaje del comisionado del INAI, Oscar Mauricio Guerra Fort. Adelante, comisionado. Gracias, pues muy buenos días a todos ustedes. Bueno, pues esta es la tercera vez que participo en esta semana de los 15 años. De verdad me da muchísimo gusto estar en la mesa que se organizó el día de hoy para ver estos 15 años de la trayectoria del InfoDF, Info Ciudad de México, pero sobre todo de la transparencia en la capital de este gran país. Quiero agradecer nuevamente al señor presidente Julio César Bonilla, primero el haber realizado estos festejos junto, obviamente, con todo el pleno del Info Ciudad de México, a Julio César Bonilla, y saludar a los compañeros pues, de este pleno que han hecho toda esta labor esta semana, con muchos actos, demostrando resultados que están dando, proyectos que están en camino. Saludo a Rodrigo Arístides, a Mariana, a Laura, a Mari Carmen, que son parte de este pleno. Yo quisiera, el día de hoy, ya he contado algunas anécdotas, algunas cosas, ya Alejandro se refería específicamente a lo que yo llamaría lo que fue la génesis de la transparencia en la Ciudad de México, en aquel momento Distrito Federal. Y quiero contar, digamos, dos cuestiones que para mí son importantes porque reflejan algo que creo que es muy necesario. ¿Cuál es o cómo debe ser o cómo fue la relación que se puede mantener entre un órgano autónomo, o en ese momento no lo éramos, te voy a comentar, un órgano que tiene una tarea específica, que es el de la transparencia, en ese momento y posterior datos personales, con su relación con los diversos ámbitos de gobierno, el ejecutivo, el legislativo, etcétera, etcétera. Y quiero poner dos cuestiones. Alejandro se refería a que en la ley anterior que estaba vigente con el CONCI, los sujetos obligados participaban en el pleno, era un pleno de 3 comisionados, y los que participaban eran 4 o 5 representantes el poder, de los diversos poderes, el ejecutivo uno, el legislativo otro, que a veces ahí también iban más porque pedían representación los otros partidos, pero bueno, el legislativo, el judicial, y se nombraba un representante de los órganos autónomos, que como ya se dijo, lo hacía la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Representando a los... Entonces van a tener una mayoría
4-3, porque tenían voz y voto en las decisiones. Bueno, pues obviamente no quiero hablar pues, de los resultados y la problemática que ahí había, ¿no? Un conflicto de intereses impresionante. Bueno, cuando se reforma la ley, todavía se queda como un vicio, no sé si lo recuerda Alejandro, de que ya no tienen voto, pero tienen voz. Y nosotros fuimos nombrados en marzo, los 5 comisionados del InfoDF. Tuvimos una reunión con aquel jefe, del momento jefe de gobierno, el subsecretario Alejandro Encinas, y bueno, planteamos una serie de proyectos a desarrollar. Él era jefe interino por 9, 10 meses iba a estar, pero hicimos una agenda, digamos, muy intensa, y lo primero le dijimos, bueno, es que está todavía este asunto, pero ya no tienen voto, sí, pero es que estén ahí en las sesiones del Pleno, pues de verdad sí, intimida un poco, o sea, está resolviendo un recurso contra el poder, el Tribunal de la Ciudad de México, y esté ahí el representante del tribunal o el, pues no. Y él, digamos, con la sensibilidad dijo, creo que tienen razón, vamos a ver, y se transformó la ley, sí, fue la primera reforma que se hizo una ley que ya era muy buena, pero tenía digamos, cosa que se había colado de la anterior. No tenían voto, pero teníamos voto. Se eliminó, digamos, ese tipo de cuestiones, lo cual, digamos, nos generó pues confianza del compromiso que había, digamos, de parte del gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal en aquel momento, pues con el tema y cómo, digamos, estaban a impulsar o sea, las reformas o los cambios que fueran necesarios para que sucediera. Otra anécdota, no sé si la recuerde Alejandro, pero más que anécdota, que habla sobre esa relación y sobre ese mutuo respeto y comunicación, porque yo siempre he creído que los órganos autónomos ahora son autónomos, pero no de la realidad tampoco, y tienen que obviamente convivir, evidentemente, y trazar puentes con las diversas autoridades, cada quien en el ámbito de su competencia e intercambiar. Nosotros intercambiamos muchos puntos de vista y algo que también quiero hacer notar, Alejandro, y después así se quedó, el enlace del InfoDF con el ejecutivo de la Ciudad de México era el secretario de Gobernación de la Ciudad de México, me acuerdo, Ricardo Ruiz. Con él trabajábamos. A esa dimensión le daban el tema. No era la Contralora como lo eran muchos. Con Berta Luján veíamos muchas cosas, no lo puedo negar, pero los temas así gruesos, pues se veían con el secretario de Gobierno y con el propio jefe de gobierno. Y entonces llegó el Infomex, que fuimos los primeros, ya lo he dicho, en instalarlos en todo el país. Alejandro dijo, vamos hacia adelante, etcétera, porque el IFAI en aquel momento, y no sé si lo recuerda Alejandro, instalaba los Infomets nos daba el programa sin ningún costo, aunque finalmente sí tenía un costo porque había que instalarlo, había que capacitar, etcétera, bueno, una serie de cosas, pero sí nos daban, digamos, el software en ese sentido. Pero la condición que ponían era que el convenio lo firmaran con el gobierno, con el ejecutivo, como se hizo en la mayoría de los estados. Y en ese momento Alejandro y Ricardo fueron muy enfáticos que ese sistema lo debería de manejar el Instituto de Transparencia, o sea, el InfoDF. Decía, no, es que ellos no tienen las capacidades, ni técnicas, ni humanas, ¿cómo que? Y finalmente, me acuerdo con Ricardo Becerra, altas discusiones ahí en la oficina de Ricardo, y finalmente fuimos la primera entidad y de las pocas entidades, después de los 8 años en que se firmaron los Infomets, que el Infomet fue administrado desde un principio, ese voto de confianza, y Alejandro decía claramente, es que no es sano que el gobierno administre el sistema donde le preguntan y donde responde. Se puede prestar a cualquier sospechosismo de que yo le muevo unas cosas y pues la pregunta nunca entró, sino sea el órgano que garantice. Y esto habla que, por ejemplo, el InfoDF no tenía autonomía no porque no se quisiera, porque la autonomía es constitucional y recordemos que la Ciudad de México, CDF, no tenía constitución y el Congreso de la Unión no tenía lo que hay ahora en el sexto constitucional, la autonomía en la Carta Magna. Entonces, este tipo de cuestiones hablan de esa relación y ahí se empezaron a gestar, aunque fueron 9 meses de gobierno de Alejandro y eso se continuó, yo diría, pues la semilla de lo que fue, digamos, el InfoDF, que obtuvo los primeros lugares en varios estudios, incluidos nacionales e internacionales, por cómo se desarrolló el tema de la transparencia, porque se nos dio facilidad para capacitar, etcétera. El gobierno se compró y se puso la camiseta
y generó instrucciones, aunque era por ley, pues de que era un tema transversal e importante en ese sentido. Y me acuerdo, y con esto voy a terminar, que había en aquel momento esa discusión que yo no sé si sea vigente, para mí no lo es, si la transparencia podía ser una bandera de la izquierda o era una bandera de la derecha, en ese sentido. Creo, sin una definición ahorita teórica, que en la práctica se demostró claramente que la transparencia puede ser una bandera y un aliado para los gobiernos de izquierda en ese sentido. Eh, cuando, bueno, pues los principios de izquierda son la equidad, los derechos humanos, y recuerdo que era muy claro también el discurso que en la ciudad de los derechos, así como se llamaba, por los diversos, digamos, cuestiones que ya se habían reglamentado, el matrimonio de personas del mismo sexo, la interrupción del embarazo, etcétera, etcétera, una serie de cuestiones, pues obviamente la transparencia siendo un derecho en ese sentido, pues obviamente se asumió, digamos, por esos gobiernos, los que a mí me tocó, yo no puedo hablar por, pero y hasta donde se sigue en el mismo sentido, se asumieron así y la transparencia, pues fue, esto del contrapeso ya sería, fue un aliado para mejorar la gestión pública como, digamos, un eje transversal que recorrió toda la administración del gobierno de la Ciudad de México y que permitió, pues, una mejor relación con los ciudadanos de sus gobernantes. Esa sería mi participación.